Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de El Derecho a Disentir. Hoy es una fecha muy especial porque festejamos la emisión de 300 capítulos. A lo largo de estos programas hemos tenido la oportunidad de conocer y acercarnos a los casos más emblemáticos que ha resuelto la Suprema Corte desde una perspectiva fresca y joven de nuestros invitados e invitadas provenientes de todos los rincones del país. Para el programa de hoy, el formato será un poco distinto. Nos acompañan dos personas expertas, con quienes abordaremos dos de las sentencias que más han impactado a la juventud. Micaela Alterio es doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1. Es profesora de tiempo completo en el Departamento de Derecho del ITAM y autora de diversas obras. José Luis Caballero es doctor en Derecho por la UNED de España y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 2. Es investigador titular en la Universidad Iberoamericana y también autor de diversas obras. La primera sentencia que vamos a abordar el día de hoy es la acción de inconstitucionalidad 22-2016. En este asunto, el Pleno de la Suprema Corte analizó si resultaba constitucional la reforma al Código Civil de Aguascalientes en la que se prohibía de forma absoluta la posibilidad de contraer matrimonio entre menores de edad. Después vamos a platicar sobre el amparo en revisión 327/2017. En este caso, la primera sala de la Suprema Corte estudió si una escuela privada de nivel básico podía tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo y si era válido que dicha institución retuviera los documentos de estudiantes ante la falta de pago de sus colegiaturas. Muchas gracias por acompañarnos a esta emisión especial número 300. Esto es El Derecho a Disentir. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir. Las sentencias más relevantes de la Suprema Corte. El programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras. Antes de 2016, el Código Civil de Aguascalientes, si bien permitía el matrimonio entre menores, entre 14 a 17 años, esto era mediante la dispensa otorgada por un juez. Posteriormente, la legislatura de Aguascalientes reformó el código para establecer el límite claro e inflexible de que solamente los mayores de edad, mayores de 18 años, podían contraer matrimonio, quitando la posibilidad de las dispensas. A todo esto, la Comisión de Derechos Humanos local de Aguascalientes interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de estas reformas para establecer que estas reformas vulneraban el principio de progresividad de los derechos humanos y sobre todo el libre desarrollo de la personalidad de los menores. Ante todo esto, la Corte declaró infundados los argumentos y reconoció la validez de estas reformas constitucionales. Pues antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que es un honor tenerlos acá. Es un programa muy especial, el número 300 de Derecho a Disentir, en donde han pasado a lo largo de estos 300 programas muchísimos estudiantes y muchísimas estudiantes a lo largo de toda la República. Efectivamente, como bien comentaba Jimena, es un caso muy interesante en materia de derechos humanos. Empezando, me parece que una de las cosas más interesantes del caso, digamos, a analizar, es precisamente la promovente. Es la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes quien interpone la acción de inconstitucionalidad, justamente argumentando que se está limitando los derechos humanos de los menores. Claramente, pues ahora sí que toda la constelación de tratados internacionales, convenciones y demás, justamente siempre han apuntado desde hace muchos años y definitivamente post-2011, en el caso de México, a partir de la reforma constitucional en derechos humanos, que el interés superior a la niñez es uno de los aspectos fundamentales en materia de derechos humanos. Pareciera un poco contradictorio de inicio, digamos, que la propia Comisión de Derechos Humanos fuese quien está impugnando que hay una limitación a los derechos humanos de estos menores de edad por no poder contraer matrimonio. Sobre todo si consideramos que, pues basado en datos estadísticos del INEGI y de algunas organizaciones también internacionales, alrededor entre un 20 y 25% de los menores, o más bien de las mujeres, particularmente niñas en este caso, que contraen matrimonio son menores de edad. El caso del matrimonio, digamos, de niñas, particularmente mujeres, donde está mucho más acentuado, muchas veces tiene que ver con comunidades en donde existe pues, un mayor ámbito de pobreza y demás. Creo que ahí también hay otro elemento interesante. No sé qué te parezca la sentencia. Bueno, son
casos sumamente complejos, evidentemente. No creo que haya una respuesta fácil y sencilla, porque como en todos los derechos humanos, pareciera que, bueno, cuando hablamos de derechos humanos siempre hay una respuesta correcta. Y la verdad es que no es así. Hay muchas formas de interpretar los derechos, desde corrientes también ideológicas muy distintas, que pueden generar que pueda parecer que lo protector es restringir la posibilidad de matrimonio o que lo protector es, al contrario, permitir autónomamente a las niñas y a los niños contraer matrimonio. Entonces, Claro. ¿desde qué perspectivas podemos decir que una u otra visión es la correcta? Yo creo que es una cuestión muy contextual, que tiene que ver con la historicidad de los derechos, con las culturas, y evidentemente en contextos como la Ciudad de México quizás nos parezca que una prohibición absoluta es lo lógico, es lo protector, es lo que permite el libre desarrollo de la personalidad de niños y niñas. Quizá estaríamos prácticamente de acuerdo, pero no creo que sea la única forma de verlo, ¿no? Evidentemente también podemos pensar que en términos de autonomía, ahí hay una restricción, y si reconocemos las autonomías progresivas de los niños y las niñas, a lo mejor ahí puede haber un conflicto. Entonces, por un lado tenemos quizá una medida que pueda decirse paternalista, justificada, porque estamos hablando de niños y niñas, y entonces siempre las medidas paternalistas cuando se trata de niños y niñas están a priori justificadas si es por su propio beneficio, Claro. ¿sí? Pero, y claro, y ahí entrarían, por ejemplo, concepciones más igualitarias de la autonomía, ¿no? Una especie de idea de autonomía relacional, ¿no? Que la autonomía no es simplemente una cuestión que yo decido en mi absoluta soledad un día que me levanto en la mañana, sino que la autonomía está tremendamente influida por condicionantes externos, por las relaciones que tenemos, por las opciones disponibles que tenemos, ¿no? O sea, desde ese concepto, quizá una medida paternalista podría ser más que justificada. Ahora, desde una idea más radical de autonomía, más liberal de autonomía, uno diría, bueno, no, si aceptamos la autonomía progresiva, también esa autonomía sirve para cometer errores, como podría ser casarse. Es una posición más liberal, ¿no? O sea, Claro, digamos que entonces vemos cómo ahí no hay yo creo, una respuesta clara, sino quizá concepciones diferentes de los alcances de la autonomía, de los alcances de la igualdad y de cómo el Estado al final, porque este es el tema, ¿no? ¿Tiene o no legitimidad para intervenir? De acuerdo. José Luis, yo te quisiera preguntar, porque justo esto que menciona Micaela, a mí me causa mucho ruido. Me parece que tenemos muchos precedentes en la última época de la Corte, donde vamos dándole más juego a las y los menores, ¿no? Que participen más en los juicios y este desarrollo evolutivo de su voluntad, ¿no? Y creo que hacia allá iba entendiendo yo a la Corte, que no podemos tomar a un niño o una niña de 2 años como una de 5, como una de 9, como una de 14, como una de 17. Y ahora en este caso nos dice la Corte, no. De 17 para abajo nadie se puede casar. Y entiendo el argumento de género, pero me cuesta mucho, o quisiera saber tu opinión, ¿no resulta un poco contradictorio con esta línea jurisprudencial que íbamos creando en la Corte? Fíjate que yo lo pensé también y me parecía incluso corta la reflexión del Pleno en esto. Y dije yo, bueno, en realidad si hay una restricción fuerte, tendría que correr un test de escrutinio estricto, porque dije, bueno, aquí hay una categoría sospechosa, que es la edad, para una elección libre y un derecho, el derecho al matrimonio, ¿no? Como está en el parámetro de regularidad constitucional, aunque no esté en la Constitución, en fin, está en la Convención Americana, en el pacto. Y dije yo, bueno, aquí había que correr un test de escrutinio estricto y encontrar la proporcionalidad, etcétera, idoneidad, necesidad. Pero después, leyendo el voto del ministro Saldívar, me quedé con la idea, y lo comentaba con Jimena antes de empezar el programa, que quizá habría que reconfigurar la aproximación, porque no es una restricción. Y ese es donde está el punto de lo que me preguntas. Es decir, me parece que hay derechos que entran en la categoría de indisponibles. A eso me quisiera enfocar, porque nosotros creo que en México nos falta construir más los tipos de normas de derechos humanos. Hemos entendido que no todos son absolutos, que contienden, que no tienen jerarquía, pero hay una categoría de derechos indisponibles, porque también esa misma, digamos, prohibición o obligatoriedad, podría decirse, está en función de la educación básica, ¿no? O sea, los niños y las niñas, o las personas adultas, no dice, la educación básica es obligatoria.
¿Qué quiere decir? ¿Que está obligándose a tomar la educación y asistir a la escuela? No, es que es un derecho indisponible. O sea, tienes el derecho a educación y a recibirla y hay que educarse, es indisponible. La vida es indisponible, tienes derecho a mantenerte con vida, ¿no? Digo, con independencia de los problemas de frontera que ya conocemos. La libertad de trabajo que establece el quinto, tienes derecho a decidir en lo que te vas a ocupar, pero el Estado no reconoce la órbita disponible de hacer nada, ¿no? Digo, por poner ejemplos. Entonces, en ese sentido, y el ministro Saldívar lo dice, es otra la aproximación. Es decir, es indisponible para una persona menor de edad ejercer el derecho al matrimonio en el sentido de contraerlo. No habría una restricción. Yo creo que esa óptica va, digamos, aquilatando otras posibilidades también de dónde está la parte protectora en el sentido también del desarrollo paulatino y sucesivo. Y este asunto de la indisponibilidad o de las restricciones es súper importante visibilizarlo, ¿no? Yo hacía la analogía, por ejemplo, cuando estaba reflexionando con la objeción de conciencia, porque la CNDH, cuando interpuso la acción de inconstitucionalidad de la Ley General de Salud, dijo, la objeción de conciencia es una restricción dura a los derechos reproductivos de las personas gestantes, de las mujeres y personas gestantes, ¿no? Y decía yo, bueno, no, y finalmente la Corte dijo, no, es un derecho que está dentro de la órbita de las convicciones fundamentales, que tiene que, digamos, tensiona con el derecho de salud reproductiva, pero no está configurado como una restricción, no todo es restricción. Y quizá esa óptica pudiera hacerse valer, ¿no? Porque si no, sí la manera de haber resuelto de la Corte me pareció flojita, con todo respeto. Sí, en efecto, lo que sucedió por acá es que el proyecto originalmente iba con la propuesta de hacer un test de escrutinio estricto por la cuestión de edad. Sí. Pero la cuestión de edad como categoría sospechosa ha sido súper controvertida. Mucho. Porque no se puede establecer un límite fijo, porque edad tenemos todos, ¿no? Prácticamente, sino determinar cuáles son las distinciones de esa edad y cuándo podrías tener el peligro de estar violando derechos humanos con restricciones de edad. Entonces, esa es la parte que viene la Corte diciendo. Y justo el ministro Saldívar, en su voto concurrente, dice, es que en principio ni siquiera aquí hay una restricción de derechos humanos. Al contrario, se está protegiendo el interés superior de los menores. Entonces, no podemos correr el test. ¿Por qué? Porque no pasa el examen de que está violando prima facie este derecho de los menores. No sé si quieras aquí agregar algo sobre las sentencias, Ami. Sí, creo que esa es la diferencia principal entre un asunto como este o el asunto, por ejemplo, de infancias trans, que justamente platicábamos antes de que empezara el programa, ¿no? En el asunto de infancias trans se puede ver claramente cómo hay una restricción al derecho de autonomía, de autodeterminarse de tu identidad, ¿no? Entonces, en el momento en el que restringes la identidad, ya entra y ya debe de correrse un test que no va a pasar, que es el test de escrutinio estricto. ¿Nos quieres platicar tus opiniones al respecto, Micaela? No, ahí claro, a mí sí me parece mucho más claro, ¿no? Porque las personas no tenemos un sexo asignado al nacer. Para muchas personas esto es un hecho fáctico científico, sin embargo esto está también muy disputado, ¿no? Si realmente existe un sexo biológico binario, ¿no? Realmente sabemos que no porque existen las personas intersexuales, ¿no? Pero además sabemos que hay muchas personas que se reconocen con un género opuesto al que se les fue asignado al nacer. Obligar a un niño a transitar toda su infancia, quiere decir eso, el ámbito de su familia, de su escolaridad, de sus amigues, todo lo que vaya generando en la infancia, con la imposición de un género en el que no se reconoce, puede generar un sufrimiento que no tiene reparación, además. Entonces, yo creo que el hecho de que no se quisiera reconocer esto es brutalmente, ahí sí, invasivo, no solo del libre desarrollo de la personalidad, o sea, es la identidad, o sea, es un derecho personalísimo, ¿no? Yo acá estoy de acuerdo con José Luis en esto también que explicaba Jimena. Yo creo que ahí es como, a ver, por ejemplo, tenemos una sentencia de la Corte que dice que por el libre desarrollo de la personalidad podemos fumar marihuana. Pero no pensaríamos que a un niño de 8, 10, 15 años se le viola el libre desarrollo de la personalidad si no se le permite, ¿no? Yo creo que el matrimonio, claro, es una institución que tiene una raigambre también social y cultural muy potente, sí, pero no veo, quizá porque soy crítica a la institución del matrimonio, que esté atado el derecho al matrimonio con una
necesidad, con una, digamos, no sé, digamos, con algo tan intrínseco de la persona que si no se le permite se frustre algo, ¿no? Porque, como bien dice la sentencia, o sea, realmente no impide absolutamente nada, solamente quizá previene el matrimonio forzoso, ¿no? Al final, ¿no? O por imposición o por presión social, que son dos formas de imposición, una que es sutil porque estamos más acostumbradas, sobre todo las mujeres que vivimos en entornos donde las presiones sociales son altísimas, ¿sí? Pero que sigue siendo presionado culturalmente, ¿no? Entonces, ahí yo creo que estoy de acuerdo con esta opinión de que no hay ahí un derecho tan... o una restricción, mejor dicho. No, y al final, si la voluntad verdaderamente es autónoma y viene de una decisión personal y no es autoimpuesta, no es impuesta por la sociedad, pues de todas maneras se va a poder llevar a cabo el matrimonio en el momento en el que cumplan la mayoría de edad, que justamente es la diferencia que establecías, ¿no? En la identidad de género, pues es tu identidad y vas a tener consecuencias negativas que van a perjudicar toda tu vida y tu desarrollo personal en el presente y en el futuro. Ahí sí la reparación no se podría dar. En un matrimonio entiendo que no hay una reparación. Micaela, yo sí quisiera que me compartieras tu punto de vista. Esta idea de derechos indisponibles o no disponibles me cuesta. Y me cuesta entender el papel de un tribunal constitucional, en este caso de 11 personas que nos van a decir de qué sí podemos disponer y de qué no. ¿Te hace sentido? ¿Te juega la idea o estás en contra? Yo creo, de nuevo, o sea, como empecé, los derechos humanos son históricos, ¿no? Y evidentemente pensar en una sentencia como esta hace 50 años o quizá más sería un disparate, porque la edad en que las mujeres contraían matrimonio era mucho más baja, ¿no? Pensemos en las edades, sí, de nuestras abuelas o quizá no tanto, ¿no? Entonces, yo creo que eso marca la pauta de los arreglos sociales y entre ellos están los derechos, ¿no? Por eso los derechos permanentemente van cambiando y se van renovando. Hablar de identidad de género hace 50 años atrás tampoco quizá tenía mucho sentido, ¿no? Todo el tema del género incluso empieza recién, bueno, sí, 50 años atrás ya sí, pero en los años 60 ya empieza a hablarse del tema de género, pero antes no era ni siquiera una categoría, ¿no? Entonces, lo que me preguntabas no es esto, vos me estás diciendo, bueno, yo sí creo que el fundamento de los derechos humanos no solamente está en la historia y en las luchas sociales, sino que también tiene una relación muy fuerte con las necesidades humanas, ¿sí? No podemos poner en el mismo lugar, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a una alimentación básica que todos los seres humanos necesitamos para subsistir, que el derecho a Internet, que hoy es una necesidad y un derecho históricamente, pero que quizá está atado a una necesidad, pero quizá podríamos antes decir esto no es una necesidad. Entonces la pregunta es, bueno, el matrimonio hasta qué punto cumple con eso. No tengo una respuesta clarísima al respecto, pero me da la sensación de que podríamos ponerlo más en duda que quizá otro como tipo bien de... dices, o sea, yo creo que históricamente incluso no ha habido una respuesta definitiva en torno al matrimonio, precisamente dada la evolución social en función de a qué edades se ha determinado, digamos, como correcto, como legal, normativamente regulado, pues, la edad en que dos personas, mediante su voluntad, como bien comentaba Samantha, de manera autónoma, pueden, digamos, tener una vida en pareja. Sí. Vamos a ir rápidamente a un corte. Ahora regresamos al segundo bloque. No le cambien, estamos en Derecho a Disentir, el programa número 300. Seguimos acá en Justicia TV. Estamos de regreso en Derecho a Disentir. Estamos platicando con la doctora Micaela y el doctor José Luis. José Luis, justamente nos quedamos en el bloque anterior precisamente con un comentario tuyo ahí en el tintero. Te escuchamos, por favor, con respecto a... Era en relación con la disponibilidad o no de un derecho, ¿no? Que estábamos conversando de esto. Y yo pensaba que sí es un argumento complicado, pero finalmente esa, digamos, esa manera de visibilizar los derechos o de entender nos puede proporcionar algunas claves de solución. O sea, el término de la vida, decíamos ahorita, la eutanasia, pues tiene que ver con eso, que como las sociedades no permiten, tiene que ver con evolución social, desde luego, no permiten la disposición con el derecho a la vida. Y comentábamos hace rato también, fuera de cámaras, el caso Castañeda, que esa es la pregunta de Jorge Castañeda en 2006, Claro. primer caso ante la Corte Interamericana luego de México, es decir, yo tengo un derecho a asociarme, a no asociarme, pero tú me lo estás condicionando, Estado, lo haces indisponible en función de mi derecho al voto pasivo, no a ser votado como candidato. ¿Por qué? Porque me exiges estar en un partido político. Entonces sí es una manera también, yo creo que podemos acercarnos a los temas
y que sí tendríamos que, claro, confrontarlo con el debate democrático. Eso es fundamental para que no vaya a ser que alguien, un grupo muy reducido, pues elija sobre la disponibilidad o no de los derechos, ¿verdad? Totalmente. Y también tiene que ver con la progresividad. Esta idea que da la Suprema Corte del significado del principio de progresividad es muy interesante, porque finalmente da una vuelta de tuerca cuando dicen, bueno, es que la progresividad prima facie implicaría que tú le otorgues a las niñas, niños, a los adolescentes el derecho a casarse. Pues no, la progresividad tiene que ver con la tutela de su interés. Que era ¿no? además Interés la gran superior. pregunta del agravio presentado por la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, pues, o sea, era al final el punto. Y entonces estoy protegiendo otros derechos porque la progresividad, para no ser una vulneración de derechos, implica el examen, ¿no? Tiene un examen de progresividad la sentencia, que eso es interesante también. No, y es maravilloso cómo la Corte ha establecido o ha ido más allá en temas de progresividad, porque originalmente se pensaba la progresividad para derechos económicos, sociales, Así culturales y ambientales. Viene la Corte y dice, espérame tantito, también es para derechos civiles y políticos, que es justamente lo que estamos viendo aquí, que es maravilloso. Y relacionado con lo que estaban comentando, creo que una Suprema Corte, un tribunal constitucional en épocas modernas, no puede resolver en blanco y negro. A veces se tiene que quitar esa famosa venda de los ojos de la diosa Temis, ¿no? Para ver ante qué realidad está, ante qué realidad resuelve. Y es lo que hace la Corte, establece esa realidad social, percibe esa realidad social, de esto está afectando a niñas, y no solamente a niñas, sino a las más pobres. Y todo esto lo hace a través de un análisis de perspectiva, a mí me gusta decirlo, perspectiva interseccional, pero en esta sentencia todavía no lo aborda, porque aquí hay dos cuestiones que convergen, la edad y también dice que hay un impacto diferenciado en niñas. ¿Qué piensan al respecto? Lo dejo abierto porque me gustaría escuchar a ambos. De nuevo, sí, yo creo que evidentemente hay muchas más intersecciones que se podrían tener. Hay un pro y un contra siempre de un análisis casuístico. El pro es que pareciera, ¿no?, en principio, que un tribunal logra una sentencia mucho más justa para el caso concreto, ¿no? Porque al final está, como diría Dworkin, considerando todas las cosas, ¿no? Y al final, todas las cosas consideradas, en este caso, es esta respuesta. El problema que tiene es que es muy difícil luego sacar principios generales de allí, entonces, o tener cierta certeza jurídica sobre al final, bueno, cuándo sí y cuándo no. Tengo que esperar llegar al tribunal para saber si justo en mi caso sí o en mi caso no, ¿no? Esto es como los pros y los contras. A ver, de nuevo, yo creo que en las sociedades occidentales, de ciudad, pensar en una niña, sobre todo en una niña, ¿no?, casarse antes de los 18 años, que pensamos, bueno, no ha terminado de formar su madurez, su personalidad, quizá recién está terminando los estudios preparatorios, ¿no?, si es que estudia, pero en principio pensaríamos que lo ideal es que estudie, entonces lo ideal es que no se case. Pero lo cierto es que ese mundo ideal para muchas personas no es una realidad, ¿no? Y el matrimonio puede ser una salida de otras cosas. Entonces, es muy difícil establecer, como digo, principios generales descontextualizados. En mi opinión, el matrimonio no es una necesidad, o sea, no satisface una necesidad humana, ¿no? Indispensable. Se puede... lo cual es bastante contradictorio, porque si ustedes piensan que los códigos penales de la Ciudad de México están penando las relaciones sexuales hasta los 18 años, bueno, ahí sí la autonomía, ahí sí yo creo que este es un caso donde habría que revisar, ¿no? Pero el tema del matrimonio en principio no pareciera que aporte demasiado. Sí, obviamente, en la adultez, porque es parte de nuestra sociedad, ¿no? Y queremos casarnos, queremos poder casarnos. Pero en la niñez no parece que fuera algo que fuera a desarrollar la personalidad de las niñas, ¿no? Me encantaría retomar esto, porque justamente la sentencia dice, a ver, en el matrimonio hay derechos que están aparejados al simple hecho de casarse, sí, claro, ¿no? Claro. Y o sea, heredar o cosas por el estilo, seguridad social, exacto. Y también dice, bueno, los hijos nacidos dentro de ese matrimonio también pues van a tener ciertos derechos, ¿no? La presunción de paternidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hay otros derechos que se juegan aquí.
Y aquí se ven de forma un poquito general porque es una acción de inconstitucionalidad, no están en el caso concreto. Ya posteriormente tendríamos que ver el caso concreto de cuál es la situación de los niños que quieren pues, casarse. Aunque a veces es una niña con una persona que le lleva muchísimos años de edad, también hay que tomar en cuenta esas cuestiones. Pero, ¿qué opinas, por ejemplo, de los derechos que están aparejados, ¿no? a todo esto del matrimonio? Sí, eso iba a comentar, porque es una ruta, digamos, que la Corte argumenta y dice, bueno, reconocemos, ¿no? Aunque el matrimonio no aporta, digamos, tanto a la identidad de la persona, pero reconocemos que trae aparejado todo eso. En temas de filiación también es muy importante. Claro. No obstante, yo creo que la Corte hace una perspectiva muy fuerte de derechos de la infancia. Es una perspectiva de infancia tremenda. Y se coloca como en la defensa de esto, del interés de la protección de los niños, niñas, de los adolescentes, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que la tesis está cruzada por esto, porque además estaba pensando yo, hay un amicus fuerte de Gire, que se llama, si mal no recuerdo, Prohibir sin proteger. Y entonces es la visión opuesta, digamos, a la tendencia de la Corte y a todos los organismos públicos, ¿no? Vi que estaba CONAPRED, vi que estaba el CIPINA de niñas, niños y adolescentes con amicus favorables a mantener la validez del precepto de Aguascalientes. Pero Gire se va por el otro lado y dice, bueno, aquí hay agencia, ¿qué tal si las niñas en sus casas están teniendo una situación de violación tremenda de su integridad? Y entonces la salida en esa agencia procurada con su perspectiva es el matrimonio, lo pueden decidir, lo pueden hacer valer, pueden quererlo, puede ser una situación menos mala, ¿por qué prohíben sin proteger? Y entonces es una parte de esto. Entonces, claro, con la Corte lo que hace es una protección, no creo que paternalista, porque aplica los instrumentos internacionales, el parámetro y la perspectiva de infancia, no creo que paternalista, pero sí hacer ese equilibrio es complicado, ¿no? ¿Dónde está la agencia de las chicas menores de 18 años para poder decir, bueno, sí, me caso? Claro, por supuesto. Y ese argumento también funciona un poco de los dos lados de la moneda, yo creo, José Luis, porque igual como puede vivir una situación de violencia dentro de la familia y el matrimonio, digamos, es una salida, también la entrada al matrimonio puede ser, digamos, otra entrada, digamos, a un contexto muy violento, sobre todo si más allá, digamos, o adicional al debate académico sobre los derechos, contrastamos y ponemos de relieve también la realidad social de México, es decir, en términos de la pobreza, etcétera, tal, en donde se suscitan muchos de estos casos. Entonces, ahí también, digamos, tenemos un argumento al otro lado de la moneda que vale la pena, digamos, explorar y considerar sobre todo cuáles son, sobre todo estas comunidades mucho más vulnerables, digamos, a no entrar a la parte de lo estoy eligiendo de manera autónoma, implica un beneficio para mí, sino más bien algo con muy poco conocimiento y en donde pueden entrar en una situación de riesgo pues mucho más grave, ¿no? Mucho si es que más la tienen grave. de entrada. Claro, por eso la prohibición ahí está y por eso la sentencia ahí está, ¿no? Mucho más grave. Pero fíjate que ahorita que hablaban, en principio me cuesta entender una prohibición como una medida no paternalista, pero platicamos, entiendo que la universalidad de los derechos humanos se construye desde el contexto local, ¿no? Y parte de la sentencia, de su argumentación, parte del entendimiento de lo que se vive en México y de las cifras tan alarmantes que nos compartía Amadeo, pero podríamos entender el ejercicio de este derecho o de esta prohibición, por ejemplo, en países donde no tengamos estos problemas tan grandes para las menores de edad, lo que mencionabas en comunidades pobres, ¿cambia el encuadre del derecho? Claro. ¿Cambia el ejercicio del derecho? ¿Qué opinas, Micaela? Yo creo que sí, que de nuevo, el problema de los grandes principios generales es que no atiende las particularidades de los casos, ¿no? A mí igual me cuesta con esto, como digo, porque me parece que el matrimonio en principio no es un plus, digamos, ¿no? Todos estos derechos que hablabas recién relacionados, en principio no están supeditados al matrimonio, necesariamente, ¿no? Si hay un hijo, una hija, y es reconocida la maternidad-paternidad, que en principio si hay consentimiento para estar juntos, debería haber consentimiento para reconocer la maternidad-paternidad. No, el matrimonio no agrega nada, igual se hereda, igual se adquiere la seguridad social. Entonces, con el matrimonio es más complejo en ese sentido. O sea, yo estaría a favor, yo creo, de la sentencia, en el sentido que creo que es una medida paternalista justificada porque son niñas, niños y adolescentes. Ahora, sí creo que el contexto puede cambiar muchísimo. Hay culturas que claramente el matrimonio empieza mucho antes y simplemente es así. Entonces,
llegar con una prohibición. Y lo de prohibir y no proteger, a mí sí me suena, porque a ver, si lo que queremos evitar es el matrimonio infantil o el abuso o que la pobreza genere, digamos, condiciones propicias para querer casarse como un proyecto de vida casi único, ¿sí? Entonces hay que atacar otro lado, ¿no? Y a mí me parece que, claro, las prohibiciones son la forma fácil de atacar los problemas porque no hay que hacer nada, ¿no? Hay que prohibir y ya está. Y después el problema es, y bueno, ¿y cómo tendemos? Claro, ¿cómo sigue? Sí, claro. ¿No? ¿Qué cambió? Justamente quisiera retomar algo de esta pregunta. La sentencia lo dice. Se va al Comité de Derechos del Niño, diferentes recomendaciones, niño, porque así estableció el comité, pero ya sabemos, niñas, niñes y adolescentes, estableció o señaló o identificó más bien que había recomendaciones diferentes para los países. Para algunos decía prohíbe absolutamente lo que pasó en México. No dejes a los menores casarse porque pasa tal y tal. Pero, por ejemplo, creo que establecía para Paraguay, ok, sí pueden tener dispensas menores de edad, pero mediante una resolución judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, atendiendo justamente la realidad de cada país, pues ahí está en la sentencia. Los propios tratados internacionales justamente condicionan, digamos, al hecho de, en función de, siempre viene como ese pequeño apéndice, ¿no? O sea, en función de la regulación de cada uno de los países en términos de la edad que se mantenga como una restricción. O sea, deja esa posibilidad, pues, que haya una evaluación de acuerdo a la cultura y a la realidad nacional de cada una de estas naciones, pues, para determinar cuál es ese momento. Es como, perdón que me ocurre, pero es como margen de apreciación nacional, ¿verdad? Aunque digamos que eso lo tiene Europa y no los demás, pero sí es una especie de margen de apreciación nacional. Son temas controvertidos, porque son finalmente, temas culturales. ¿Qué tal? Yo pensaba, si hubiera una sociedad más teocrática, qué sé yo, donde tuviera que ver con las convicciones fundamentales, casarte. Claro. Y la prohibición fuera una lesión a tus convicciones también. No, y además porque aparte naturalizamos cosas que también tendríamos que ver como perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, la maternidad tan tardía, que tiene que ver mucho con la imposibilidad de las mujeres de ingreso al mercado laboral, ¿no? Y que a veces como que normalizamos y parece que el ideal ahora de mujer es una mujer que como que se desarrolla toda su vida y llega a ser más, y no necesariamente, ¿no? Hay otras imposiciones que están jugando ahí que parecen que es lo progresista frente a lo que parece ser lo conservador y en realidad yo no sé hasta qué punto... todo termina siendo presiones, ¿no? O sea, la autonomía ahí, sacarla de toda esta maraña de cuestiones es como la analogía, es como la analogía, perdón, con la maternidad subrogada, ¿te acuerdas? Bueno. Eso, digo, tiene elementos, pero es trata de personas, de plano, o es agencia. Bueno, depende de la circunstancia. Se debe prohibir o se debe permitir libremente. Bueno, se debe regular. ¿Dónde está la...? ¿no? Pero interesante. La línea. Y creo que podríamos pasar todo el programa discutiendo este tema porque entre más dialogamos, más aristas se abren. Pero tenemos otro asunto que nos gustaría comentar con ustedes. Tenemos el amparo en revisión 327-2017. Como ya platicamos en el primer bloque, en este asunto se expulsa a un joven que cursaba la primaria porque debía los pagos, ¿no? Debía 2 colegiaturas, como tal en el contrato con la escuela venía. Pues no nos pagas, hermano, te vas, ¿no? Y aparejado a esto, se da que tampoco le quieren entregar sus documentos, su boleta de calificaciones y sus exámenes. Y la madre, en representación del menor hijo, acude a los órganos jurisdiccionales diciendo, oye, pues esto evidentemente vulnera los derechos fundamentales de mi menor hijo, ¿no? Y creo que aquí una de las preguntas esenciales es, ¿una escuela que es privada, en este caso, puede tener la naturaleza de autoridad para efectos del juicio de amparo? Y si es así, ¿todos los actos que haga esta escuela privada pueden ser impugnables vía amparo o solo algunos? ¿Qué te parece esta sentencia, José Luis? Pues me pareció que tenía mucho más para dar de sí, ¿no? Me parece que tenía más para caminar. Yo le comentaba a Mica antes de entrar al aire que me parece que debieron haber entrado al fondo en los dos temas, no solamente en el asunto de entregar las notas escolares, sino también en conocer por qué hay 2 meses que pasaron, ¿verdad? Después de la falta de pago de las colegiaturas, pues se le expulsa. Y creo que tiene que ver con una discusión de amplio espectro que nos ha faltado dar. Es decir, en este tema está involucrada
la idea de lo que dice la ley de amparo actual, el quinto, que puede haber una dimensión de particulares que actúen como autoridades si hay una legislación que así lo prevea y que se conciba materialmente una acción, digamos, en donde está actuando el particular como autoridad. Está la idea de la famosa eficacia horizontal de los derechos humanos, ¿no? Que tiene muchos años de entre nosotros, es decir, los particulares en la medida que actúan como autoridades tienen una eficacia horizontal de protección. Pero nos falta explorar fuertemente la idea de que también las personas particulares son gestoras de los derechos humanos, que tienen en sus manos el ejercicio de los derechos humanos, que es diferente a la eficacia como responsabilidad horizontal. Es un poco parecido al tema de las concesiones de radio y televisión. ¿Por qué el concesionario no puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Que es el caso de los amparos de Carmen Aristegui, ¿no? Es decir, tiene usted en sus manos derechos humanos y ejercicio de derechos humanos. Usted como escuela particular no solamente tiene que cumplir con planes y programas de estudio, como dice el tercero, o tener todo el ideario, el artículo tercero también introyectado, sino está haciendo posible ejercicio de derechos. Y esa discusión le faltó a la sentencia. ¿Y qué es lo que lo define, no? O sea, la pregunta aquí está, ¿en qué momento una institución privada se convierte, para efectos del juicio de amparo, en una autoridad que puede ser autoridad responsable? O sea, tenemos casos, ahorita en octubre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió un caso de Chile en el que precisamente se habló de una aseguradora de servicios médicos que se consideraba responsable como autoridad para proteger y garantizar los derechos humanos de una persona que solicitaba el servicio médico, ¿no? Y la razón aquí parece ser que es en el momento en el que estás proveyendo un servicio que le compete al Estado, estás proporcionando un servicio que pudiera afectar derechos humanos como lo haría un servicio que proporcionará el Estado, en ese momento te vuelve responsable. Parece ser así, no sé qué opinan y si están de acuerdo con eso o no. Lo que pasa es que hasta la nomenclatura, fíjate, es un servicio. A ver, no es un servicio, es un derecho humano. Y yo es que estoy de acuerdo, estábamos hablando con José Luis exactamente con lo que ha dicho José Luis antes. Al ser un derecho humano, no es algo que un privado pueda disponer. Sí, a mí me parece absolutamente desproporcional, por ejemplo, que una persona por 2 meses que no paga la colegiatura sea expulsado. ¿Y el interés superior del niño? Claro. ¿Qué pasa con este niño, en un niño, verdad? Niño, con este niño que tiene que, en la mitad de un ciclo escolar, salir expulsado, no tener escuela, cambiar de amigos, cambiar de maestra, perder el año escolar por 2 meses. Discúlpenme, a mí esto me parece una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Pasa con las aseguradoras médicas también, que nos dan la salud, que es un derecho humano, pero que no, que es un servicio. Es casi como irte a comprar unas pantuflas porque no te sentís bien para caminar. Y no, y esto sí es un deber del Estado, la regulación. ¿Sí? La regulación de un derecho humano tiene que ser muy estricta. Y si hay que ponderar para un lado, siempre tiene que ser para la persona que tiene el derecho, no para el ente privado. Porque, a ver, se puede contraer una deuda. Bueno, que termine el año, después ve cómo paga la colegiatura, salvo que madre, padre quieran retirar al niño porque ya, por ejemplo, no pueden pagar y no quieren contraer esa deuda. Pero expulsar a un niño y después, para colmo, no darle los documentos, es que me parece una atrocidad. Y estoy de acuerdo con José Luis, creo que era una oportunidad, más allá del amparo frente a particulares, realmente era una oportunidad de la Corte para decir hay que regular la provisión de derechos fundamentales. Escuelas, salud, pero hay múltiples, el agua, imagínense que el agua estuviera en una empresa privada y por un mes te cortaran el agua y no tuvieras para tomar. Obviamente sería desproporcional, no se nos ocurriría, ¿verdad? Pero con otros derechos, esto que está totalmente mercantilizado, pareciera que es simplemente un servicio como ir al spa, ¿no? No. Claro. Entonces ahí yo sí creo que la Corte debe haber entrado mucho más duro y creo que todavía la jurisprudencia en materia de amparo contra particulares es muy tímida y muy pequeña, y para haber reconocido la horizontalidad de los derechos humanos, sí, queda como a deber, ¿no? Queda ahí mucho, yo creo que por transitar. Sé que todavía hay muchísimas cosas más que decir de este importante asunto, pero nos tenemos que ir a un corte. Vamos a dejar las cuestiones pendientes para el último bloque. Esto es el derecho a disentir. No se vayan, vamos a estar de vuelta.
Estamos de regreso en el derecho a disentir por Justicia TV. Estamos platicando sobre un amparo en revisión en el que la Suprema Corte sobresee un acto reclamado que es la expulsión de un menor por parte de una escuela. José Luis, ¿te parece que el juicio de amparo nos está quedando corto para poder proteger los derechos de particulares cuando la autoridad reclamada es otro particular? Sí, la pregunta así muy directa, ¿verdad? Pues contesto directo, sí. Así como está quedando corto en temas de reparación, y vaya que bueno, en los últimos años se ha hecho muchísimo, ¿no? Con el amparo que tenemos para reparación de víctimas. Me parece que en este tema sigue estando corto, es decir, hubo un gran avance. Yo leí cómo estaba la ley anterior a la reforma de 2013, a la nueva ley de amparo, ¿no? A la ley de amparo de 2013, y bueno, pues, terrible, pero ya con esta reforma me parece que ese artículo 5 sigue siendo muy formalista, porque no visibiliza el tema de dónde están los derechos con independencia de quién los esté transitando, por no decir la palabra gestionar, el verbo, transitando. ¿Quién lo está transitando? ¿Quién hace posible su ejercicio? No, el 5 visibiliza que si la formalidad, que entonces el acto de autoridad tendría que ser una ley, me parece que se ciñe otra vez mucho. Y decía Micaela hace un ratito, pues, el derecho a la educación se pierde entre la formalidad otra vez. Igual desde el tema de la devolución de los documentos. Hay que observar la legislación que era aplicable, que ya estaba abrogada, porque la ley de educación cambió. Entonces son los mismos, no los mismos, hemos cambiado mucho, pero sí hay alguna especie de los vericuetos siguen siendo formales, no sustantivos, no de fondo, no del derecho ahí que aparezca. Y la sentencia lo deja ver, se pierde en la formalidad. ¿Y te parece que esto es un error de cómo se ha entendido el juicio de amparo o de la legislación en sí misma? ¿Es la interpretación lo que está mal? Ambas, pero quizá más la legislación, y hacerle caso a la legislación formal, pues sí. O sea, tener esa legislación conlleva una ruta interpretativa que da este resultado. Totalmente. Yo creo que ponías un ejemplo perfecto, que era el caso de las concesionarias. Justamente platicamos fuera del aire, la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión de 2016 lleva a redefinir el servicio de concesión pública en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, y lo pasa a definir de un servicio de interés general a un servicio público de interés general. Simplemente el hecho de poner este servicio público redefine y justamente le da este estatus para poder ser precisamente llevado a juicio como una autoridad ante los ahora ya existentes tribunales en materia de competencia económica y telecomunicaciones. O sea, al final del día también lo que platicamos en los bloques anteriores, la norma no es fija, la evolución no es fija, pero quizás debamos ir un poco hacia allá, ¿no? O sea... Y fíjate, en esto que mencionas, y me quedo mucho con lo que comentabas, se le ha criticado en muchas ocasiones a la Corte. Cuando busca darle la vuelta un poquito o darle una interpretación más amplia a la ley de amparo, salen muchísimos puristas a decirnos, están forzando la entrada. Y sin embargo, ese tipo de interpretaciones que ha hecho la Corte es lo que ha dado lugar a muchos de los avances más importantes en materia de protección de derechos humanos, ¿no? Totalmente. Acaba de pasar con el asunto de cómo los jueces, los juzgadores federales podían hacer una interpretación constitucional ex oficio. Antes decían, no, pues como tribunales federales que no son la Suprema Corte van a entrar a determinar si una norma es inconstitucional o no. ¿Cómo va a suceder eso? Eso lo tiene que hacer la Corte. Total. Pero ya después con la evolución de la jurisprudencia, pues vienen a decir que siempre no, que sí pueden. ¿Por qué? Pues es obligación de todas las autoridades, ¿no? O sea, está en convenciones. Se tiene que abrir esa perspectiva para hacer del juicio de amparo un medio verdaderamente protector de derechos humanos, que fue el fin por el cual fue creado. Y el amparo mexicano ya quedó rezagado a comparación de los otros países, por ejemplo. Y se pierde de vista, me parece, la responsabilidad final del Estado, ¿no? A ver, acá hay un derecho y la responsabilidad del Estado es que ese derecho esté garantizado. Que el Estado pueda valerse de particulares para garantizar el derecho no le quita la responsabilidad última, ¿no? Entonces, lo que dice José Luis es muy importante, se pierde de vista el derecho porque parece que cuando ya son particulares ya muta y pasa a ser un servicio. Exacto. Y no, sigue siendo un derecho fundamental. Y yo insistiría en esto, por ejemplo, en los derechos sociales el Estado no solamente tiene la obligación del cumplimiento progresivo y de la no regresividad. Una de las obligaciones básicas que tiene, ¿sí?, es regular, justamente para que no ocurra que cuando el derecho está instrumentalizado, no sé, por privados,
pierda su calidad. Entonces, al final el garante es el Estado y ahí no se da la vuelta. Yo creo que si se viera más desde el punto de vista del derecho, se darían cuenta cómo incluso los tribunales, si no lo reconocen así, pueden después tener una responsabilidad internacional, porque acá Totalmente. este niño quedó sin acceso a la educación. Punto. ¿Por qué? Por un factor económico contractual. Entonces, ¿y la jerarquía dónde nos quedó? ¿No? Ahí ya no hay ponderación, ya no hay nada. Parece que uno entra al ámbito de lo privado, ¿sí? Y esto es tremendamente neoliberal, ahora que está de moda decir que todo es neoliberal. Esto es neoliberal. En el ámbito de lo privado, el Estado mira para otro lado y no. Justamente el gran avance de los derechos es que el derecho entra también a regular las relaciones entre los privados porque las asimetrías de poder ahí son brutales. Totalmente. Y acá había un niño que es una persona que está en situación de vulnerabilidad y el derecho de este niño al acceso a la educación. Y por doble vía, uno es expulsado y por el otro lado, al retenerle los papeles, tampoco tiene, digamos, La posibilidad posibilidad de de ingresar. Entonces, o sea, está completamente imposibilitado a continuar su educación a la mitad de un ciclo escolar. O sea, es verdaderamente gravísimo lo que hace esa institución privada, asumiéndose como efectivamente una agencia de servicios, un acto de comercialización prácticamente en donde pues, te enseño a sumar ciencias y demás, ¿no? No, fíjate, voy a retomar un poquito el tema y sé que me voy a salir, pero a mí me parece fundamental, y lo he agradecido mucho cuando has sido mi profesora, que nos platicaras un poquito. Se suele tener esta confianza que platicábamos en los órganos constitucionales como protectores de derechos fundamentales, pero hay otra teoría que también nos dice que nos tenemos que acercar un poquito a la legitimidad democrática de las mayorías para proteger derechos fundamentales, ¿no? Recuerdo las lecturas de Waldron, a Gargarella, El debate. y todas esas noches que Waldron, quisiste que pasar no sin vas a dormir leyendo. Muy bien. Creo que sería bueno que nos compartieras un poco a los jóvenes de qué va eso, porque no suele escucharse. Lo que pasa es que en realidad no es una cuestión tan como dicotómica o tribunales o democracia, no. Ya Los no. tribunales son parte de la democracia, son indispensables para la democracia, pero la crítica yo creo que está anclada y que podemos relacionarla incluso con el derecho de niños y niñas, ¿no? La crítica está anclada en el hecho de no perdernos nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, como la agencia de mantener los derechos como en nuestro control, ¿no? Cuando, digamos, se pierde demasiado el control sobre qué significan los derechos, qué se puede exigir, qué no se puede exigir, como que se terceriza, por decirlo así, quedan muy, muy disponibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que estamos todas, bueno, yo al menos un poco angustiada con el draft de Dobbs de la Corte Suprema norteamericana. ¿Qué pasa con el aborto? No, bueno, un día la Corte dice que sí, fantástico. Un día la Corte dice que no, se acabó. No, momento, ¿no? Hay que poder, ¿no?, reaccionar, organizarse, reclamar. Y esto va también para los grupos que están en contra de la forma en que nosotras vemos los derechos, ¿no? Lo importante finalmente ahí no es quién tiene la última palabra, sino que la discusión no se pierda. Todos estos temas que hemos hablado hoy, yo creo que son temas tremendamente controvertidos, pero tremendamente controvertidos, de los que no podemos decir, ya la Corte resolvió, se acabó. No, Claro. tenemos preguntas, cambian los tiempos, tenemos inquietudes, hay gente que no está conforme, se moviliza, lucha, digamos, estamos como marcándole el paso, ¿no? A la legislación primero, a la Corte después, porque cuando nos desprendemos, bueno, no me importa, total lo que digan va a estar bien, pero bueno, ahora me afecta, pero ya no tengo capacidad de reacción porque nunca, ni siquiera me preocupé, ahí está el problema, mantuve la ¿no? Entonces la democracia en realidad tiene que acompañar el desarrollo de los derechos en ese sentido, mantener la rendición de cuentas, tanto del legislador como de los tribunales, y también mantener ese interés por, hey, espérenme tantito, ¿no? Acá hay una violación de mis derechos, yo no me voy a quedar callada. Yo creo que, por ejemplo, la pandemia, en términos de derechos de niños y niñas y adolescentes en términos educativos, ha sido una catástrofe, ¿sí? Y no he visto una reacción social tan profunda con el grado de catástrofe que, a mi criterio, ha generado la pandemia, ¿no? Y entonces, claro, el Estado tiene mucha más libertad para hacer y deshacer, y también los tribunales, porque no tienen ahí una movilización presión, exigiendo claro, una cosa o la otra, ¿no? En lugares donde esa presión ha existido, en 2 minutos los tribunales mandaron a abrir las escuelas, en 2 minutos, pero porque tenían a la gente, ¿no? Entonces, el tema también creo que tiene que ver con esta pregunta tuya es, no porque no necesitemos los tribunales, no porque no necesitemos que interpreten el derecho, pero sí estar marcando el paso, ¿no? Estar exigiendo interpretaciones, argumentaciones,
exigiendo que donde hay puntos ciegos sigan explorando, ¿no? Claro. Ese es, yo creo, todo el punto democrático hacia los tribunales, no tanto que no necesitemos, obviamente, que nos digan el derecho, ¿no? O cuestionarnos su función también, ¿no? Voy a insistir en mi punto un poquito más radical. José Luis, ¿a ti qué te parece esta problemática? Fíjate, no es magia formalista, ¿no? Digo, Gargarella ha moderado un poco su postura, esta postura, ¿no? En el derecho como una conversación entre iguales. Creo que ha hecho digamos, una síntesis de también a veces haberse cargado mucho más en contra de la última decisión en manos de tribunales constitucionales. Yo digo, pues, cuando digo que no es magia formalista, no es que se diga la palabra y esa palabra cambie todo, es decir, toda la suerte de las mujeres y la lucha de 50 años de Roe versus Wade va a cambiar por el proyecto de Alito ya puesto en manos de esta mayoría conservadora. No, tiene que ir provocando también movilización social, legislación, apoyo y claro, sin desconocer el papel de los tribunales. Por ejemplo, aquí en México, bueno, los 8 estados que han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo es gracias también en buena medida al empuje de estos últimos años de la Suprema Corte, por supuesto. El matrimonio igualitario cambió como cultura gracias a la jurisprudencia de 2015 de la Suprema Corte, sin duda. Claro. Y eso tiene que empujar la sociedad, pero yo creo que no podemos tener camisas de fuerza de que esto se resuelva acá o acá, porque si no ya no se puede hacer nada, ¿no? Exacto. Yo personalmente era crítico cuando en los grupos de activistas y del tema del aborto decían es que hay que promover acciones en contra de las cláusulas de protección de la vida desde la concepción. Yo decía, no, porque, digo, sí, pero no hay que darles tanto peso, porque estamos diciendo que esta fórmula como mágica ya impide cualquier cosa. O sea, y lo que vamos a provocar un día es que si se pongan en la Constitución la fórmula de protección de la vida, de la concepción, todas nosotras ya dijimos, no se puede hacer nada. No. Y eso tiene que ver con el equilibrio, con los equilibrios. Mucho se juega en los poderes judiciales, pero muchísimo se juega en las democracias y en lo que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional pueden avanzar en la sociedad para que justamente el principio de progresividad se haga realidad cotidiana. Progresividad y no regresividad. Y qué chistoso, ¿no? Como que siempre pensamos cómo la movilización social afecta las determinaciones de la Suprema Corte, en este caso en México, pero nunca pensamos en cómo la Suprema Corte y sus decisiones afectan la cultura y la sociedad, porque justo es el punto del aborto, ¿no? Se empezó a cambiar por eso, el matrimonio igualitario empezó a cambiar, se empezó a cuestionar porque una institución que está legitimada, como es la Suprema Corte, toma una decisión que permea y legitima esa postura, ¿no? Pues justamente el modelo de Friedman al final del día, ¿no? O sea, tenemos demandas, tenemos un sistema, tiene un outcome y eso a su vez vuelve a generar una realidad dentro de esta liquidez, pues, de la evolución de las sociedades y demás, y eso a su vez vuelve a generar una demanda, vuelve a entrar al sistema, etcétera, y estamos en un constante cambio y precisamente como las soluciones estáticas, pues no son una solución en lo absoluto, ¿no? Como bien comentan ambos. Es un diálogo constante. O sea, sociedad, instituciones también. Pues está sucediendo en el tema del consumo lúdico de la marihuana. Hay un diálogo institucional, y no solamente institucional, sino también con la gente. La Corte lo que hace es inconstitucional prohibir el consumo lúdico de la marihuana. Oye, Senado, Congreso de la Unión, legisla respecto. Entonces ahí va el diálogo, ¿no? Bueno, te damos una prórroga. Y bueno, también están las diversas manifestaciones que están tanto afuera de la Suprema Corte como afuera del Senado, ¿no? Todo este diálogo que se hace entre todos en una democracia constitucional de derechos y con el lenguaje de derechos. Y todo es debatible, por supuesto que sí, y a veces los derechos ganados pueden dar pasos atrás, como lo estamos viendo, por ejemplo, en otros países, pero se trata de eso, de ese constitucionalismo dialógico, no dejarlo ahí. Fíjate, a mí me encantaría que tuviéramos horas y horas y horas para platicarlo, porque este último punto que comentas, José Luis, de no se pierden los 50 años de lucha, a mí me parece que sí, que alguien tiene la capacidad, este tercer nivel de gobierno tiene la capacidad de poner la mano sobre la mesa y decir, se acabó. Y se deshace todo. Seguro. ¿Por qué? Porque nosotros, minoría de 10 jueces Hércules, decidimos que para ahí no va el aborto.
y las luchas y los 50 años y todo lo que avanzamos, y de ahí creo que vale la pena cuestionarnos un poquito de cuál es la función y el poder que le estamos otorgando a este, que algunos autores llaman el gobierno de los jueces, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias, de verdad. al contrario. Creo que puedo hablar a nombre de todos. Lo hemos disfrutado muchísimo. Igualmente. Aprendemos muchísimo simplemente de escucharles. También agradecerles a todos en casa por acompañarnos y a la maravillosa producción que tenemos, tanto a Francisco como a Eric, camarógrafos, técnicos, todos los que han hecho posible estos 300 programas de Derecho a Disentir. Muchísimas gracias. Micaela, José Luis, pues no me resta más que agradecerles. Muchísimas gracias Al contrario, a todos un placer. ustedes. Muchísimas gracias De a verdad, ustedes. gracias. Buenísimo. Sí. Bueno, pues esto fue el Derecho a Disentir por Justicia TV. Gracias también a ustedes en casa por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Felices 300.